Bueno, como os dije el otro día, vamos a ver hoy cómo se programa el gráfico. Cuando definimos el gráfico, igual que cuando definimos el diagrama de estados, eso es una estructura de control. Un gráfico, para que funcione, pues hay que programar. La idea es muy parecida, hay que programar las transiciones, las acciones, la lógica de entrada, la lógica de salida, muy similar todo. La ventaja que tiene el Graphed es que se puede implementar el gráfico como tal. Entonces, al poder implementar el gráfico, se simplifican bastantes cosas. Primero os voy a contar lo que viene en la norma, ¿vale? Luego la implementación va a cambiar de un entorno a otro, según el fabricante. Puede haber cosas que aquí sí que va a haber más diferencias que cuando programamos directamente el lenguaje de contactos, que bueno, más o menos todos o lo estándar, todos es igual, salvo que lo representen en el cuadradito de una manera o de otra, pero en Graphed sí que puede haber, en Graphed o cuadro funcional secuencial, sí que puede haber más diferencias de una implementación a otra y de un tipo a otro. Lo primero, repito, esto es lo que viene en la norma, vamos a ver las especificaciones generales y luego os enseñaré cómo es el entorno del equipo que tenemos en el laboratorio, que lo veremos en la práctica 6. La práctica 6 será ver cómo se programa en Graphed en el laboratorio. Los elementos del cuadro funcional secuencial, recordad que lo llamo Graphed, pero en la norma se llama cuadro funcional secuencial o SFC, Sequential Functional Chart, se organizan en una unidad de organización de programas. Aquí, y ya veremos también a la hora de programarlo, que no se programa en el main, se programa en un bloque aparte. Eso cómo se hace. En un conjunto de etapas y transiciones interconectadas por enlaces orientados, que son los elementos que tiene el gráfico. Etapas, transiciones y enlaces orientados. Los reenvíos es lo mismo que enlaces orientados. Eso es en lo que consiste. A cada etapa le vamos a asociar un conjunto de acciones, lo mismo que vimos en diagrama de estados. Si está activa esta etapa, pues se van a realizar estas acciones. Y a cada transición le vamos a asociar una función lógica, una condición. Función lógica entre comillas, porque ya sabéis que usamos variables que no son booleanas. En este sentido, igual que lo que hemos visto en diagrama de estados. Ahora, ¿qué elementos tiene el Graphed? Bueno, todo lo que os viene por aquí al lado, vais a ver mucho aquí en texto estructurado. ¿Vale? No hemos visto el lenguaje, simplemente os lo muestro para que veáis cómo se definiría. Realmente, internamente, pues, la mayoría de los equipos lo definen en texto estructurado. ¿Cómo se traduciría el lenguaje gráfico para que se entienda? Vamos a utilizar el formato gráfico. El Graphed se podría programar también en textual, definiendo estructuras. Con esta versión no lo he probado, con la versión de automata de test en el laboratorio, se podía dibujar el Graphed, lo seleccionabas todo, control C, te vas al Word a pegarlo y te lo pega en texto estructurado, no te pega los cuadraditos. Por ejemplo. Me fastidió porque ya me toca hacer capturas de pantalla, pero para que veáis que al final se programa de esta manera. Las etapas, hay dos tipos de etapas. Las etapas y las etapas iniciales. Gráficamente se definen así. Directamente. Entonces, cada etapa, ¿veis? Eso que pone ahí, EID, es etapa identificador o algo así. He querido representar que eso es el nombre de la etapa. ¿Vale? En muchos gráficos me veréis que hay numeritos porque, como os digo, el automata que utilizaba antes pues utilizaba números para representar las etapas, pero es un identificador. Y luego ya veremos en el entorno que tienes un número y un identificador. Bueno, un número no. Ese número, una serie de un número, step number, y un identificador. Tiene las dos cosas. ¿Cómo se define una etapa en texto estructurado? Pues, como todas las estructuras, igual que vimos function en function, block en block, function block en block, if en if, todo esto, pues funciona igual. Este nombre de la etapa, aquí se pondría dentro el cuerpo de la etapa, en este, así se define, en texto estructurado, como cualquier otra función. Y lo mismo para la etapa inicial. La etapa inicial, lo único que tiene doble recuadro, para decirlo, inicial este. Y ahí dentro, lo que se programe dentro de la etapa.
todo lo que vaya dentro, que luego vemos cómo se hace. Y ahora, ya lo adelanté el otro día, el hecho de colocar una etapa, esta etapa, el ID, es una variable. Es una variable igual que hemos definido anteriormente. Pero es una variable tipo, digamos, bloque, parecido al contador o al temporizador. Es una variable que tiene varios campos, ¿no? Tiene dos. Esa variable tiene EID.x, el x recordad que era para representar variables booleanas, es decir, lo que tenemos ahí es un bit que va a representar si la etapa está activa o no. Eso es el equivalente al tanto por ciento M10.0, M10.1 que asociábamos a cada estado. Aquí no tenemos que definirlo. El hecho de colocar la etapa ya está definido. Es eso. Nombre de la etapa .x es el bit asociado a la etapa. Ya está creado. Y también os adelanté que tiene un temporizador asociado. EID.t, desde time, es una variable de tipo tiempo. No, el temporizador va interno y lo que accedemos ahí es el tiempo de actividad de la etapa. Eso no es un IC timer, es un tipo time. Que nos va a indicar el tiempo de actividad de la etapa. Pues cuando teníamos una transición por tiempo, colocábamos un temporizador que se arrancaba con el bit asociado al estado correspondiente. Aquí eso no hace falta. Entonces, ya está creado directamente. Pues cada etapa tiene su bit y su temporizador asociado desde el principio. En el momento que lo creamos, ya lo tiene, eso ya lo tenemos colocado y lo podemos utilizar y es lo que utilizaremos para las transiciones de tipo tiempo directamente. Lo único que al acceder a estos bits se utilizan estos indicadores. Ya veremos también dónde se utiliza esto. Podemos consultar el valor de una etapa, en teoría podemos cambiarlo, aunque eso sí que es pues, no sé cómo llamarlo, bueno, chapuza, pero bueno. Porque si ya hay una estructura secuencial, pues podríamos desactivar una etapa por programa. Este entorno no lo he probado, porque como es algo que no se debe hacer, pues no lo he probado. Bueno, esas son las variables que tenemos y que vamos a utilizar con el hecho de colocarlas. No hay que crear la tabla con los estados, porque ya está. Ni hay que crear los temporizadores, porque ya está. ¿Podemos usar más temporizadores? Sí, pero luego vemos cómo. Pero eso representa el temporizador asociado a cada etapa y es el equivalente al M10.0, 10.1, que asociamos a cada etapa. Aquí ya están creados y se llaman así. Nombre de la etapa, .x. No vamos a acceder muchos a ellos porque las transiciones no las hacen solo. ¿Qué son las transiciones? ¿O cómo se representan las acciones asociadas a las transiciones? Pues aquí hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a ver unas cuantas que son las que define la norma y luego veremos cuáles las que implementa el entorno de programación. Aquí lo que tenéis es que a cada transición asociada, y la diferencia con diagrama de estados es que luego programamos todo en el main, por ejemplo, en otro bloque. Aquí la transición está programada aquí, físicamente aquí. En el dibujo ahí marcamos y según el entorno pues está a un lado o está a otro, pero ahí se programa la transición. Luego lo veis. No vas a otro sitio a programarlo, está ahí. Y aquí la tenéis, pues cómo se programaría en un texto estructurado, que es simplemente una función lógica. De hecho, si usáramos la nomenclatura correcta, cuando dibujamos el diagrama y ponemos la condición en notación programación, estaría programado en texto estructurado ya. Lo que pasa es que en lugar de utilizar la notación programación, utilizamos la notación matemática. Por y demás. Pero si en vez de por ponemos un AND, estaría programado en texto estructurado. Si lo admite el entorno, estaría programado ya en texto estructurado directamente. Sería el equivalente. Digo que en vez de ahí, pues abres una ventanita aparte para colocarlo. Pero sería exactamente igual. Y esa misma condición, pues el lenguaje de contacto sería así. No hay que poner el set y el reset, porque como va aquí, va programado en ese punto en concreto, ya sabe él que cuando se ponga esta transición hay que desactivar esta etapa y activar esta. Pero la programación es idéntica. Lo único que, como ya hemos dibujado el graph, nos ahorramos bastantes cosas, entre comillas. El entorno que os he dicho del otro automata era una auténtica pesadilla porque para programar cada cosita tenías que abrir una ventana nueva. Y pues, era bastante fácil. Y esto es lo mismo con plano de bloques funcionales con una puerta lógica. Si se cumplen las dos,
Así se programaría directamente sobre el bloque. Entonces, esa es la forma de programarlos. Hay más formas y es que podemos dar a la transición un identificador. TransID es identificador de la transición. Es un nombre que le he dado. Se las puede dar a la transición un nombre. Exactamente igual. Y cuando se le da un nombre, pues luego se programa no ahí directamente, sino que puede ir en otro sitio. Repito, son distintas alternativas que definen la norma. Transición ID y aquí dentro por la expresión booleana, A más B. A por B. Lo mismo que hemos visto antes. Entonces, la transición se identificaría por el nombre. Por ejemplo, la que hemos visto antes. En estos casos, la transición es una bobina de transición. ¿Vale? En el automata que visteis en automatismos, pues la bobina lo que lleva dentro es una almohadilla para identificar que es una bobina de transición. Y con poner la transición ya sabemos que es de aquí a aquí. Y ya está. No hay que poner nada más. Eso no. Y ahí tenéis la misma pues, en otro lenguaje. Veis que aunque se programen estos lenguajes gráficos, el marcar dónde va la transición o dónde va el código se programa en texto estructurado. Os he dicho, texto estructurado es el lenguaje más potente que engloba todo, pero para ciertas cosas, sobre todo para aprender, pues el lenguaje de contactos es un poco más rápido. Y aquí tenéis pues, la transición en los 4 lenguajes que disponibles. La misma transición. ¿Qué veis? La transición se identifica por un nombre simbólico, igual que un estado, se puede identificar. Ya veremos luego en el entorno tenemos las dos opciones. Hay otra forma de identificar las transiciones, y es que una transición une 2 etapas o más. Igual que en este diagrama de estados, una transición une 2 estados. Pues podemos identificar la transición que va desde la etapa 2 a la 3. No hay que poner identificador. La transición que va de la etapa 2 a la 3 es esta. No hay más, no puede haber más. Solo hay entre 2 etapas, solo hay una transición. Entonces, la transición que va de la 2 a la 3. Cuando tenemos paralelismo o concurrencia, pues puede ir de varias etapas a varias etapas. Lo mismo. Desde las etapas 3, 4 y 5 a las 6 y 7. Identificamos las etapas de origen, las etapas de destino y queda identificada la transición sin poner nada más. Cuando lo imprimíais el programa, por ejemplo, en el autómata que os he comentado, en el grupo Schneider, utiliza esto para lo imprimirlo. Esta nomenclatura. Transición de esta etapa a esta etapa. Para identificar qué transición es directamente. Son distintas formas de hacerlo. No vamos a escribir esto, porque nosotros la transición, cuando hagamos el diagrama, la ponemos al ladito, que es la función lógica. Si os fijáis en la función lógica. Si aquí ponemos en vez de land un punto, multiplicar, eso es la transición. Que la transición programada en texto estructurado es prácticamente lo mismo, como ya veremos. Bueno, eso en cuanto a las transiciones. Ahora vienen las acciones. Aquí es donde suele haber más diferencias entre unos entornos y otros. Y las acciones, bueno, transiciones, acciones, se pueden programar en cualquiera de los lenguajes que permite la norma. En teoría, depende luego de la implementación. Aquí en el equipo de prácticas creo que eso se permite contactos y planos de funciones. En el grupo Schneider pues no tenía todas. O había uno que no me acuerdo cuál era. Una acción, pues si lo ponemos en contactos, va asociada a ese cuadradito que poníamos, que hemos puesto al lado en el diagrama. Lo que pasa es que ese cuadradito pues tiene más cosas, como ahora veremos. ¿Vale? Tiene más cosas. Y hay cosas que me centraría en lo que tiene el equipo de prácticas, como una acción es por la salida del enciendo, cuando está activa esa entrada, y esa marca de memoria, pero esto además va asociado a una etapa. Eso se ejecuta cuando esté activa esa etapa. Puede ser de esta manera, programada en plano de funciones, o una acción puede ser otro diagrama, otro cuadro funcional secuencial, otro grafo. Dentro de una acción, en teoría se puede programar un grafo. Entonces, lo que vamos a utilizar, creo que no lo tiene.
pues nadie lo tiene, pero con efectos más avanzados. Dentro de un graph, pues programar otro graph. Que es un poco algo parecido a lo que vimos en el diagrama de estados cuando hacíamos operaciones más complejas, al utilizar condiciones dentro de un estado, podemos programar otro diagrama de estados. Sería algo parecido. Puedes programar. Y se puede programar también en cualquiera de los lenguajes de acción. La salida se activa cuando se entienda esta misma condición. En estos 4 casos, allí no, porque hay cosas diferentes, pero se puede programar de la misma manera. Entonces, lo que representamos nosotros, lo que vimos el otro día, lo de poner qué variable estaba activa, es un caso particular de acción. ¿Vale? Sería el equivalente a esto que tenemos. Y ahora vemos cómo se hace. La parte, o digamos, cómo se configura la acción de forma completa, según la norma, es esto. Luego ya vemos que en el entorno tiene más cosas. Y ya luego de la implementación, pues suelen hacer más cosas. Tener en cuenta que esta norma es del siglo pasado, cuando el GraphQL no es algo tan novedoso, y normalizar y acordar, pues eso es más lento que lo que evolucionan hoy en día las innovaciones de las empresas. Esto es, en general, lo que define la norma. Y lo que hicimos el otro día solo fue, lo que estuvimos poniendo fue el nombre central. ¿Vale? Esta parte de abajo en el entorno pues no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es la acción? ¿O qué tiene? Pues tiene un calificador, que ahora vemos lo que son, el nombre de la acción, que nosotros lo vamos a representar, qué variable se va a activar, y un indicador, que es un parámetro adicional para influir sobre la acción, y luego cómo o la programación propiamente dicha de la acción. En nuestro caso nos vamos a quedar en la primera fila. ¿Qué sería esto? En una etapa puede haber más acciones, pues se pone una, otra. Nos vamos a quedar en la primera fila porque el entorno nos lo permite y nos permite hacer casi todo lo que tenemos ahí. ¿Una acción qué es? Bueno, pues esta es la versión completa, pero hay veces que no necesitamos poner todo, porque aquí no está todo. No hace falta todo, porque la acción es más sencilla. Si simplemente queremos encender una variable, la versión completa de lo que hicimos en lo que hemos puesto los otros días sería esta. N es el equivalente a una bobina de relé. Es una bobina de relé y es que está activa mientras está activa la etapa. Eso es lo que significa. Por eso no lo puse, porque normalmente como las que utilizamos son siempre así, no lo puse y eso sería el equivalente. Poner solo la acción o N acciones, que la acción y por acción aquí va a ser la variable que queremos activar, normalmente va a ser una salida, va a estar activa mientras esté activa la etapa. Con ponerlo eso ya estaría programado. Con poner eso ya estaría programado la acción. Pero hay más opciones. Como veis aquí, pues hay N, hay P, hay L. Veis que L viene con tiempo. Ahora en la siguiente diapositiva viene lo que significan todas ellas. Como casi siempre utilizamos esta, pues es lo normal. Hay set, hay reset, hay más opciones. ¿Vale? Y luego si miramos el entorno, pues creo que tiene alguna más. Es que no me acuerdo, el año pasado no he vuelto a programar en Graphic. ¿Qué significa esto? Pues una acción condicional por tiempo. Una acción normal. La P, que me la sé de memoria, ahora vemos lo que significa. Debe ser algo de un pulso o algo así. O acción retardada, memorizada, no memorizada, pues hacer un set, un reset. Es así de simple el programa. No es que sea así de simple. Nosotros lo colocamos así y ya como viene implementado el graph, pues internamente lo compila y lo traduce al código para que lo pueda ejecutar el equipo. Pero se programaría así. Lo que hemos visto al inicio, pues esto es la acción 2. Lo 2 es el nombre de la acción. Tiene los números como os he comentado antes. Pues la acción 2 y la acción 2 es lo que hemos visto en la segunda diapositiva de hoy. Y dentro, pues la acción 1, la acción 2 y la acción 3. Que tiene esos indicadores. Eso es la forma de programar un texto estructurado. Y como os he dicho, bueno, pues, si hubiera instrucciones, pues se colocarían todas las instrucciones directamente. ¿Qué son estos calificadores? Bueno, pues ahí, si no ponemos ninguno, es lo mismo que poner la N.
Por eso me visteis que el otro día esto es lo que utilicé el otro día, lo que hemos visto en el tema 3 para representar las acciones, que es las condiciones normales. Lo hemos hecho así. Y si lo hacemos así, pues eso nos sirve siempre que la salida esté activa, siempre que esté activa la etapa. Lo mismo que hemos programado habitualmente el lenguaje de contactos, aunque ya vimos algún ejemplo en el que se puede hacer que la salida no sea constante. Pues aquí es todavía más sencillo porque se puede colocar directamente aquí. Pues un reset de la señal, la L que veíamos antes, está en límite, pues que esté activa durante 10 segundos. Time delay. Esta creo que es que empiece la señal 10 segundos o el tiempo que pongamos después. Generar un pulso. Almacenado, estas últimas, como no las he utilizado, pues tenemos que mirar qué significan exactamente. Pero con poner eso, ya hemos configurado cómo funcionan las acciones. Lo que quiero deciros con esto es que todo eso que luego, todas las transiciones, toda la lógica de entrada, toda la lógica de salida, la lógica de entrada, ¿no? Que nos tocaba escribir en diagrama de estados para programarlo en el main, aquí está en el gráfico. Esa es la ventaja que tiene. No todos son ventajas, pues si tiene algún inconveniente, pues no es tan sencillo como parece y como hay que ir pinchando en muchos sitios, pues a veces que tampoco se ve tan claro. Pues si me da tiempo, os enseño el entorno para que veáis cómo. Aunque ya os digo, lo veremos en las prácticas. Distintas formas de hacerlo. Habitualmente, el grafe, cuando lo vamos a hacer, cuando hagamos el algoritmo, cuando os pida diagrama de estado grafe, habitualmente voy a utilizar esto, que es lo que hemos utilizado habitualmente para las salidas. Podemos utilizar esto también, cualquiera de las otras opciones, y programarlo así de sencillo. Como veis, no hay, o es muy parecido a diagrama de estados. Tiene más opciones a la hora de hacerlo. Es más rígida la nomenclatura y pues, depende luego un poco también de cómo sea la implementación, como os he dicho. Si os enseño, lo he quitado ya porque no vamos a usar el de grupos ND, no vamos a usar esa forma de programar el grafe. Supongo que tendrá versiones nuevas más que se vean mejor, esa era bastante antigua, y si os enseñara una y os enseñara la otra, veis que es muy diferente. Hay que aprender cosas muy diferentes entre uno y otro. En el fondo es lo mismo, pero la forma de programarlo es muy diferente, así que cambia mucho. Insisto, todavía estamos viendo la norma. Luego os enseñaré cómo es el entorno de programación. Esto también lo comenté el otro día. Si se dan las dos a la vez, ¿por cuál voy? El diagrama de estados lo puedo controlar yo porque luego lo voy a programar yo. Y ahí defino yo la prioridad, pero aquí ¿cómo se define? ¿Vale? Pues si esto es según la norma, se pueden definir prioridades. Si se dan las dos a la vez, tiene prioridad la que hemos marcado como 1. Y en caso de duda, pues se ponen condiciones mutuamente excluyentes para que no se puedan dar los dos a la vez. En cualquier caso suele ser lo más recomendable para evitar problemas. Pero siempre que en estos casos, y esto cogerlo no toméis al pie de la letra, hay que estudiar cada caso, pues qué situaciones se pueden dar, cuáles son las críticas, pues las mejores también vendrán mejor la otra. Bueno. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se programa el grafe en el entorno que vamos a usar en el laboratorio, para que veáis cómo cambia. Este es el entorno. Sonará. Lo mismo que hemos visto anteriormente, lo único que tenemos que añadir es que ya lo veremos, aparte del main va a haber que agregar un nuevo bloque y el grafe va en un bloque aparte. No vale. Es la misma estructura, se añade un nuevo bloque y se añade el grafe. Aquí lo llama grafe.
Todo lo demás es exactamente igual. La tabla de variables, tenemos la tabla de variables. Aquí tenemos los elementos gráficos para añadir el gráfico. Este es el ejemplo del depósito, el ejercicio 1, que está aquí puesto. Elementos gráficos para colocarlo, y luego por ahí pues, están las instrucciones de la estructura, instrucciones avanzadas. Aquí están Una cosa, todo lo que necesitamos para dibujar. Bien. el graph set sería, o sea, el diagrama de estado para este entorno. Es el equivalente, pero gráfico y diagrama de estado son cosas diferentes. Ah, pero en este entorno puedes hacer diagrama de estado, ¿no? No. Vale. El diagrama de estado lo programas a mano. El graph se puede dibujar. En cualquier entorno. El diagrama de estado no está pensado para que lo dibujes. El graph se puede dibujar. El graph se puede dibujar. ¿Por qué no se puede dibujar diagrama de estados? ¿Por qué no? No hay ningún motivo real de... No, a ver, el diagrama de estado, si os habéis fijado, hemos hecho muchas cosas, entre comillas, raras para resolver ciertos problemas, pues no hay, está muy clara la estructura, muy sencillita, pero luego la programación dentro de cada estado, que si condiciones de que una se desactiva antes, otra se activa después, se podría hacer. El problema es que posiblemente, pues ya te digo, depende un poco de lo que esté normalizado, de lo que se haya atendido. El diagrama el graph es más genérico, permite hacer más cosas, tiene paralelismo. Y hablo de graph porque es el origen. Graph es previo a SCC. Entonces, y lo que está implementado y lo que define la norma han definido eso. Entonces, ¿te lo puedes programar? Sí, puedes hacerte lo que tú te dibujas el diagrama y te lo programas. El problema es que las flechas, como van ahí unidas, pues ten en cuenta que todo esto, de arriba hacia abajo, a ver, si os miráis la norma original, yo la tengo por ahí. La norma original no está hecho en Windows, está hecho en MS2 o algo así. Está hecho en una consola de texto. La programación en gráficos es guión, 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 barra vertical, más para las bifurcaciones con caracteres. Cogéis el fuente Courier, se hacía así, y el graph igual. Yo tengo una versión de la norma en la que los cuadraditos están hechos con el más para las esquinas, barra vertical, así. Entonces se definió así. Entonces, el diagrama está, como tiene curvas así, pues para hacerlo no voy a que sea tan fácil. Esto se puede programar en una consola de texto, y contactos. Yo he programado contactos en una consola de texto, con el S5, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Es curioso la norma, como viene. Y para ver si está activo o no está activo, pues en vez de la línea te ponen iguales. Y se puede simular igual. Todo esto se puede hacer así. Así que hay que traer reglas no sé qué, no. Una máquina a escribir te vale para programar. Eso sí, ir ajustando todo. Es lo que define la norma. ¿Y por qué no redes de Petri, que es más potente? Bueno, en algún momento a lo mejor no lo enseño aquí porque es un poco en el máster. Aunque vamos a ver parte, la ideal no es... aquí, veis que hemos añadido un bloque para un gráfico. Puedo añadir más de un bloque para más de un gráfico. La idea no es hacer un diagrama de estados muy grande, es hacer muchos pequeños. Como en cualquier lenguaje de programación. La idea no es hacer un programa muy grande, son muchos pequeñitos. En programación vas a construir funciones cortas. En su día decían que una función era muy grande si ocupaba más de una pantalla. Una pantalla eran 80 caracteres por 25 filas. 80 columnas por 25 filas. Si ocupaba más de eso ya era muy grande. Piénsate en dividirlo. Pues, desde el punto de vista de calidad de programa es más claro, desde el punto de vista de eficiencia más ineficiente. Las llamadas a las funciones cuestan. Pero la idea no es hacer un programa de 3.000 líneas. Yo os lo puedo enseñar. Lo de la célula del laboratorio, programas de 1.000, 2.000 líneas. Hay muchos bloques de 1.000 y 2.000 líneas. La idea es hacer otra programación un poco más estructurada. Aquí, como hacemos programas pequeños, pues es asumible. Pero lo normal es ir a esto mismo, pero de una manera un poco más organizada. Los trabajos que tenéis que hacer, activar una bomba. Pues,
para cada bomba vas a tener tu propio bloque de programa que te lo va a gestionar. Eso es hacerlo bien. Ahí puedes encontrar ya cualquier cosa. Una cosa es cómo se hacen las cosas bien y otra cosa es luego, pues cuando tienes prisa, pues como siempre, corre, que hay que entregar. Pues así, ya está. Esa es la diferencia. Os cuento lo que viene en la norma, lo que te implementan los fabricantes. Graph sí que tiene muy claras las normas definidas. Esta os hay un poco más abierto porque viste lo de que si esto se activa, si esto, yo, ¿cómo pongo eso? Pues como quiera. Entonces, puedes hacer algo así cuando está todo muy claro y muy rígido. Y Graph es muy rígido. Fijaros que aquí ni siquiera hay un ranking. No te deja poner. Muy fácil, casilla a casilla. El otro entorno era más fácil todavía, era una cuadrícula. Voy a poner en cuadrículas. Bueno, eran filas y cuadrículas. Para poner etapas y transiciones. Y solo te dejaba escribir ahí. Y cuando querías poner paralelismo y hacer cosas raras, te reenvío, porque no había manera. Es más sencillo porque sí que está muy claro lo que se puede hacer y lo que no. Y luego las acciones, pues ya veis, están bastante más limitadas. Simplemente es comentar el entorno, lo mismo que hemos visto. Esta es la barra de herramientas. Funciones que hay para implementar otro tipo de funciones. El otro automata que os he dicho también lo tiene. Esto es lo que aquí llama cadenas, que puede haber más de una cadena. Cadena es, que llama cadena, es un gráfico. Se lo llama cadena, pues sí, es una cadena. Tiene esa simbología. Eso sería la lógica secuencial. Lo que llama la lógica secuencial, lo que llamaba en programación de diagrama de estados, transiciones. Pero teníamos inicialización, teníamos lógica de entrada y teníamos lógica de salida. Pues eso también existe aquí. De hecho, con el automata del grupo Schneider yo utilizaba la lógica de salida porque programar las acciones en las etapas era como, no me sale la palabra, pues digamos tedioso. Como os he dicho, para cada señal había que abrir dos ventanas, abrirla, programar, cerrar, abrir, programar para cada acción y acabar hasta las narices de abrir ventanitas y cerrar. O sea, era, digamos, muy laborioso y muy poco práctico. La lógica de salida. Y la programación era igual que en diagrama de estados. ¿Se puede hacer? Puedo programar la lógica de salida igual que en diagrama de estados. Eso se puede hacer. Y la lógica de entrada también. La ventaja es la inicialización. ¿Dónde está la inicialización? Pues aquí. Está puesta. Doble línea. Eso ya tengo la inicialización hecha. Aquí hay algo más complicado, que lo comentaré en el laboratorio, que es cómo llamar a salida. Aquí tenemos las cadenas que pueden ser variables. Esto es lo que vemos nosotros. Vamos a empezar por aquí para que veáis un poco en qué consiste, a ver más en detalle cómo se programa el entorno, pero para que veáis lo que tiene gráficos. Lo que os he comentado antes, veis que la etapa se llama inicio, llenar, dosificar, mezclar, vaciar. Eso es el identificador que se puede poner un nombre. En todas las que veis números, es por la herencia de que en el otro equipo eran números las etapas. Con lo cual, y no veías nada más, o sea, las etapas con los números y las transiciones sin nada al lado. Pero en el entorno, con lo cual, para saber qué hacía cada cosa que tenías programado, tenías que ir viendo ventanitas. Ya os digo que era así, quedaba muy bien, pero muy poco amigable a la hora de trabajar con él. Aquí ves todo. Ves todo ahora. En cuanto empieces a desplegar, no ves nada porque ya puedes necesitar un monitor, toda la pared de fondo, mejor en vertical para verlo. De lo que ocupa. Ahora lo veremos. ¿Ves que? Nombre de la etapa. Y ves que también pone S1, S2, S3, S4, S5. La S es de step. Los numeritos que hemos visto antes. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5. Sería el nombre simbólico y sería la... pues, entre comillas, la dirección absoluta de la etapa. Y luego veis que las transiciones se llaman trans 1, trans 2, trans 3, trans 4, trans 5, trans 6. Ese es el identificador de la transición. Lo que se llamaba antes trans ID, pues es ese.
pero también tiene T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Eso sería pues, el tanto por ciento, el equivalente al tanto por ciento M lo que sea. Es que no he mirado, pero luego creo que en variables se coloca todos. Pero vamos aquí, hay un montón de variables. Una pregunta, al final de por lo menos T5 dice que va a S1 y de T6 dice que va a S2. Esas flechas que están arriba que dice como que antes de S1 que le está llegando a T5 y antes de S2 que está llegando a T6, ¿se lo coloca el usuario o se lo coloca el programa automáticamente cuando programas al final? Esos son los enlaces orientados, ¿vale? En vez de enlaces orientados son reenvíos, lo que os comenté de reenvíos, esos son los reenvíos. Entonces quiere decir, se lo colocas tú. Tú le dices dónde quieres ir, ¿vale? Porque tú quieres, esto acordaros que esto era, va a S1, pues quiere decir que viene hacia aquí. Sí. ¿Vale? Eso lo que quieres decir, esto es como si hubiera hecho esto. Claro, claro. Pero lo que me pregunto es si esa flecha la que está arriba, la coloca automáticamente el programa o la colocas tú. En un par de semanas aprendemos. Sí, no, digo, pero vamos a ver en práctica, en la práctica. Lo colocas tú, porque el programa no sabe dónde quieres ir. Entonces tú le dices, y no me acuerdo cómo se hace, pues digo, hace un año que no programar en Graphic, el año pasado no me acuerdo, entonces tengo que recordarlo. No cómo funciona el Graphic, cómo funciona el entorno, ¿vale? Aquí tienes, pues, esto, enviar a una etapa. Tiene que haber otra que sea volver a una etapa, o creo que, bueno, lo coloca él, porque tú aquí, cuando le pones enviar a una etapa, creo que aquí le dices a qué etapa. Y si le das a S1, ya te la coloca él aquí. Viene de la transición 5, viene aquí. Pero tú le dices a dónde quieres ir, pero la fecha te la dibuja él ya. Creo que te lo dibuja él. Si no, luego si me da tiempo, que lo tengo arrancado ahí, lo probamos. Pero tú le dices, quiero ir a S2, pues él te lo coloca y ya te las coloca en su sitio. ¿Dónde tiene que ir? Pero estos son el equivalente a esto, que te lo hace así. Te lo hace así porque cuando tengas muchas cosas de estas así, no sabes poner las líneas. Pero fijaros lo que os he dicho. Van hacia abajo siempre. Y creo que lo hace así para evitar las líneas que suben. Es una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Cuando os mande papel dibujar un gráfico, no empecéis cuando os queda media página. Que luego empecéis a poner las cosas al lado, la rayita horizontal, y eso hace daño a la vista. Y también a la nota. Eso es lo que significa. Los elementos gráficos, ¿veis? Ya están dibujados. Y los nombres que tiene cada transición, directamente. Con eso estaría dibujado. Fijaros que aquí pone, ¿veis estos cuadritos que vienen aquí a la izquierda de cada transición? Eso es para pinchar, abrir el editor y programar ahí la transición. Y en las etapas, aquí veis que hay algo que se verá borroso, ahí a la derecha. ¿Vale? Pues ahí se pincha y eso es la tabla para programar las acciones. Y se despliega la tabla para programar las acciones, que ahora lo vemos. ¿Vale? Pero antes de seguir, bueno, pues esto es lo mismo que vimos el otro día. La próxima semana veremos que aquí añadimos, además del PLC, otra cosa que pone HMI, el panel, para integrarlo todo, que es con lo que os he hecho algunas demos, y la siguiente veremos cómo se implementa esto. Para herramientas, opciones, como siempre. Y aquí, fijaros que hay instrucciones permanentes, simplemente porque si lo hago más ancho se vería instrucciones permanentes anteriores, instrucciones permanentes posteriores y viene avisos. Es lo que os he dicho antes, lógica de entrada, lógica secuencial, lógica de salida. Porque la inicialización está aquí directamente. ¿Qué son las instrucciones permanentes anteriores? La lógica de entrada. ¿Qué son las instrucciones permanentes posteriores? La lógica de salida. ¿Y dónde pongo la lógica secuencial? Pues está aquí directamente. Todo el bloque grande de programación que hacíamos en diagrama de estados, que son las transiciones, está aquí todo. La lógica de salida también la puedo programar aquí o la puedo programar aquí. Se puede programar en los dos sitios. ¿Que quiero hacer cosas más complejas? Pues mira la lógica de salida. Pero que entonces, para la lógica de salida, o sea, también es gráfico, todos los bloques y solo poner... No.
buena pregunta. Las instrucciones permanentes anteriores y las instrucciones permanentes posteriores no es Grafe. Si no es Grafe, ¿qué lenguaje es? Contactos, plano de funciones, texto estructurado, lista de instrucciones, cualquiera de los otros lenguajes. El otro autómata que os he dicho es que no permitía, ¿cuál era? Lista de instrucciones, me parece. No, plano de funciones. Había uno que no lo permitía, no me acuerdo cuál era. Ese que hace mucho más tiempo todavía que no lo programo. Cualquier lenguaje de los que te permita el entorno, evidentemente. ¿Vale? Eso se programa en cualquier otro lenguaje. Si queréis ya podéis decir, voy a dibujar un grafo, no dibujo esto y me programo en lógica de entrada o en lógica de salida todo lo que hemos visto antes. Funcionaría, es una cosa sin mucho sentido, pero funcionaría. Porque ahí puedo programar lo que quiera en contactos en cualquier lenguaje. Contactos porque es el que hemos visto. Eso se programa en contactos. ¿Qué vamos a programar aquí? Pues fijaros que según aparece aquí, según está este diagrama aquí, ¿qué hace así? Capa 1, bueno, por los nombres que les he puesto, pero a las transiciones creo que también se les puede cambiar el nombre. Lo que pasa es que las etapas solo ponen nombre, pero las transiciones no. ¿Qué hace? Pues el diagrama así, imaginaros que en el otro entorno, que lo he quitado, lo único que veíais era 0, 1, 2, 3, 4. Y ni una letra más. Bueno, se podían poner comentarios, pero te ocupaba 2 casillas y si ponías comentarios ya no dibujabas nada. El inconveniente que tiene esto es que en papel, pues, como lo adaptamos para que se entienda mejor, se ve mejor, pero aquí ya perdemos bastante de vista cosas. ¿Qué se programa en las instrucciones permanentes anteriores? La lógica de entrada. Ten en cuenta que hay cosas que no se pueden hacer en la lógica secuencial, lo que es lo mismo que hemos visto en diagrama de estados. La lógica de salida, pues hay cosas que se pueden hacer aquí y pueden ser muy complejas que tenemos que hacerlas ahí. Y los avisos no vamos a verlos. El graphet, cuando colocamos el graphet, esa parte nos la vamos a saltar también, pero el bloque de función tiene, no sé, un montón de entradas y un montón de salidas, no me acuerdo el nombre, que no las cargaremos. Vamos a centrarnos en esta parte solo. Porque el graphet la ventaja que tiene, sobre todo según se echa la implementación, es que luego puedes hacer que si mantenimiento, que si fallo uno, que si fallo dos, para que haga diferentes cosas también. Programar directamente. Hay otras muchas opciones para hacer cosas, digamos, más avanzadas, más complejas. Esto es el entorno, es lo mismo que hemos visto. Este además creo que es de la versión 14. No puede que haya cambiado algo. Bueno, eso es lo que os he comentado. ¿Qué tenemos? Lógica de entrada, lógica secuencial, lógica de salida. Y avisos, pues si se produce alguna alarma, que lo vamos a ver. Y luego está la llamada al bloque de función. Esto que tenéis aquí es el bloque 1 FB. A ver, no me ocurre mucho el nombre, se llama bloque 1, que puedes llamarlo gracia como quieras, es el nombre de la función. Y esta función hay que llamar en main para que se ejecute. Hay que programar el main y el bloque, que lo veremos también en el laboratorio. Y ya veremos cómo se hace eso. Se programa parte. Y puedo programar, pues, igual que en diagrama de estados, podemos hacer más de un diagrama de estados, podemos hacer más de un gráfico. En otro bloque otro, en otro bloque otro. Lo que permita normalmente la memoria del equipo. Realmente. Y si tienes distintos bloques, que entiendo que se escuchan para libertad, pero hacen llamadas a mismas salidas, pues tenemos un problema. Eso es lo mismo que repetir bobinas de salida. Hay que utilizar memorias y luego lógica de salida en el medio. Igual, sí. Eso es lo mismo. Ahora lo intentaré, ahora lo vemos y os lo cuento. Creo que tengo puesta la llamada. Si no, me conecto y lo vemos. Pero sería lo mismo. No puedes llamar a la misma. Cuando tenemos que llamar a la misma salida, normalmente hemos hecho algo raro por ahí. Se puede hacer con lógica de salida igual. Lo habitual es que si hay varios bloques es que cada uno trabaje con sus salidas. Suele ser lo habitual. Si no, con lógica de salida. Memorias y lógica de salida en el main. Puede haber lógica de salida aquí y lógica de salida en el main. Bueno, pues
Esas son las acciones que se pueden programar. En este ejemplo, solo están programadas estas dos. ¿Qué se colocan en instrucciones permanentes anteriores? Pues el pulsador de paro, si queremos memorizarlo, como hemos visto alguna vez. Pulsamos paro, el paro se hace al final, pues lo memorizamos para poner la transición en la memoria paro. Y aquí vamos a poner los contadores. Los contadores no podemos ponerlos en una etapa. Porque tener en cuenta que otra vez diferencia es que solo se va a estar ejecutando la etapa activa. En diagrama de cuando programamos el main, todo el bloque, cada vez ciclo de automata se ejecuta todo el programa. Aquí solo la etapa activa. Con lo cual, al final, en rapidez de ejecución, pues el ciclo va a durar menos. Está toda la gestión del graph, que también lleva tiempo, pero como solo tienen que ejecutar la parte que esté activa, cuando programamos 5.000 líneas, pues lee las 5.000. Pero si son 50 etapas, cada una de 100 líneas, pues solo lee las 50 de la etapa activa en cada momento. Eso es lo que está haciendo. Esa es la diferencia de utilizar funciones y bloques de función. Que ya no ejecuto todo. A este bloque no le llamo, no lo ejecuto. Simplemente. Que con los programas que estáis haciendo, pues, si vamos a la ocupación de memoria, en el otro autómata era menos del 1%, en el del 107, pero como no habéis querido, hemos ido al otro, el programa que estamos haciendo es igual de grande. El de automata 107 tenía 100K de memoria, este tiene 1,5 MB. Así que imaginar la ocupación de memoria. Si alguien hace un programa que se queda sin memoria, aprobado. Te vas a estar mucho tiempo. Bien. Bueno, y esto es la lógica de entrada. Instrucciones permanentes anteriores. Pues, echamos aquí, instrucciones permanentes anteriores. No sé si os suena esto. Lenguaje de contactos. Se podía programar en otro lenguaje. Instrucciones permanentes anteriores, la lógica de entrada. Memorizar si hemos pulsado algo, cualquier tratamiento previo con la lógica de entrada. ¿Y por qué el contador aquí? Porque el contador interviene en varias etapas, no podemos programarlo en una etapa. Si lo programamos en una etapa, incrementas en otra, reseteas en otra, no funciona. Y no conviene repetir. Esto lo he hecho así por simplificar las cosas, pero si queréis también os enseño. El contador incluso puede ser local al bloque. Esto es una variable global, pero puede ser local al bloque. Si nos da tiempo os enseño cómo se hace. Bueno, tampoco es un deber. Queda interno al bloque, que tiene sus ventajas. ¿Y dónde se incrementa la cuenta? ¿En qué etapa se incrementa la cuenta? A ver, puede que no haya seguido exactamente el diagrama estados. ¿Y en cuál se resetea el contador? En transición 5, ¿no? Pues el reset es más fácil. ¿Dónde está hecho el reset? En inicio.x. La variable es inicio, pero la variable booleana del registro inicio es inicio.x. ¿Y aquí dónde he hecho la cuenta? Pues la he hecho en llenar. Entonces la hacemos en vaciar. La he puesto en llenar. ¿Vale? Pero llenar.x. La almohadilla que pone delante, eso es porque son variables locales al bloque. Esas variables solo se hacen dentro del bloque. No hay que hacerla tanto. %m0 no existe. Ya son variables locales y aquí estamos en una programación diferente. No es una dirección absoluta. ¿Y cuál es la idea del punto X? El punto X es que inicio es una variable que tiene más de un campo. Solo quiero saber si está activo o no está activa la etapa. Entonces, punto X está activo si la etapa está activa, vale 1, y vale 0 si la etapa no está activa. Para distinguirlo del punto T que ahora veremos. Lógica de entrada en lenguaje de contactos. De contactos, si queremos usar otro, pues otro. Vamos a lo mismo. Y como veis, pues exactamente.
El gráfico, pues aquí tenéis, este es el gráfico, lo que os acabo de contar. Así no se ve más que, si fijáis, es idéntico al diagrama de estados, lo único que aquí se ven los elementos donde podemos programar las cosas. Cuando lo hacemos en papel, pues, simplemente ponemos la función lógica de las transiciones y las acciones asociadas. Y ahora lo vamos a ver cómo es el entorno. Tengo hecho calcular de cosas. Entonces, ¿cómo se programan las transiciones? Pues, doble clic, no es doble clic, pero pinchando en cada uno de estos elementos, se despliega y eso es la transición en lenguaje de contactos. Aquí creo que no deja texto estructurado. Si deja texto estructurado es más fácil. Solo hay que escribir el nombre de la variable y ya está. La función lógica. ¿Qué se tiene que dar para la transición? ¿Eso es lo mismo que en diagrama de estado? ¿La transición es igual? No, porque, o sea, ¿qué quiero decir? Ese inicio, no, pero el inicio no está ahí marcado también. ¿Cómo no está marcado inicio? No, me refiero, o sea, como, no es, como está arriba, no está Ya, pero esta transición está aquí. Cuando lo programo fuera es porque programa en otro sitio. Esta transición solo se puede dar si está activo de inicio, porque esa transición es esta. No me hace falta poner inicio, pero está implícito. Esa transición está aquí. Está programada aquí, físicamente. Cuando el programa del diagrama de estados lo paso a contactos, es que tengo una hoja del diagrama de estados y otra de contactos. ¿Cómo sé que es el capa inicio? Cuando pulso. Está en otro sitio. Pero aquí la transición está aquí. No me hace falta poner inicio, está aquí. Solo puede darse aquí. Esta transición solo se puede dar cuando está activo este estado. Es lo mismo, lo único que al estar dibujado sobre el propio diagrama, tengo que escribir menos. ¿Y el set y el reset está puesto? Sí. Esta transición está aquí. Si se cumple, desactivo esta y activo esta. Es lo mismo, lo único que como está dibujado aquí, pues, escribo menos. Fijaros que en el momento que empiezo a despegar ya solo me caben 3 etapas en una página. Empieza a ocupar mucho. Tenéis suerte porque los monitores de laboratorio son grandes, si no... Lo mismo, la transición 2. Es igual. ¿Dónde está? Aquí. Se puede dar en llenar. En el momento que se cumpla, pues pasamos a la siguiente etapa. Una transición por tiempo. ¿Cómo se pone el tiempo? Pues cada etapa lleva asociado un temporizador. ¿Cómo se llama ese temporizador? Nombre de la etapa, punto T. No es el temporizador el punto T, es el tiempo de actividad transcurrido. Recordad que el temporizador es del tipo IEC Timer y tiempo es de tipo time, que es diferente. No, pues si me da tiempo, no sé. Dosificar punto T mayor que 10 segundos o mayor o igual que 10 segundos o igual a 10 segundos. Aquí hay que mirar en cada equipo cuál es el tiempo de base en la que cuenta. Aquí creo que son milisegundos. Por ejemplo, si utilizáis el del grupo Schneider, el tiempo de base son 100 milisegundos. Pero esta etapa está activa siempre que esta condición sea cierta. Siempre que no se cumpla la condición, al revés. Cuando se cumpla la condición, se cambia de etapa. La siguiente no se ve, pues es la S4. Si el tiempo es mayor que 10 segundos, cambiará de etapa. Mayor o igual. No miento, creo que eran 5 milisegundos. Lo que cuenta de 5 en 5, me parece. Así es como se pone una condición de tiempo. El temporizador está colocado por el hecho de colocarla acá. Punto X para ver si está activa, punto T para ver el tiempo que ha estado activa esa etapa. Y así está puesta la transición. Y con las que quedan, pues exactamente igual. Bueno, 2 minutos. Estas que era para las pruebas de laboratorio, esos son 2 minutos. Lo mismo.
Y con el contador, pues el contador le he llamado n veces n veces punto CV y n veces punto PV. ¿Por qué no pongo aquí 10 o 5? ¿Podría? Sí. Pero si quiero cambiar ese valor, me toca cambiarlo un montón de veces. Si utilizo esto, solo lo tengo que cambiar en el contador. O si utilizo una variable, solo lo tengo que cambiar en la variable. Que ahora quiero hacer los 7 y has usado este valor 20 veces, pues tienes que buscarlo en los 20 sitios y cambiarlo. Por eso es mejor usar variables. Que no se da el sensor y el valor actual es igual al valor de preselección, pues vamos a S1. Que no se da el sensor y el valor actual es menor que el valor de preselección, pues vamos a S2. Es igual, pero la diferencia es que en una página está todo. Si escribes pequeñito. No hay que empezar a escribir transiciones. Esto es lo que más ocupa, o lo que más tiempo lleva el lenguaje para pasar el diagrama de estados a contactos, escribir las transiciones. ¿Y cómo serían las acciones? Bueno, pues para las acciones se despliega esto que veis aquí. Sí que cambia un poco más respecto a lo que es la norma, pero bueno, tampoco es tan complicado programarlo, porque vamos a utilizar siempre. Todo esto son algo particular de este software, no viene en la norma, no lo vamos a utilizar. Se pueden asociar a que haga más cosas diferentes en función de otras variables, eventos y demás, que no vamos a entrar ahí en ese detalle. Se puede agregar pues, todas las que nos hagan falta. Bueno, tampoco he probado muchas. He probado 2. No sé si tiene un límite o no. Y la acción asociada, pues la V02, la V2 que está asociada a la salida 0. No debería salir esto, creo. Pero esta es una versión que hice en la que no está del todo bien programada. Bueno, ya lo cambio para la próxima vez lo cambio. Esto no debería salir, simplemente es porque he utilizado variables absolutas, ¿vale? Direcciones absolutas. Directamente sin pasárselo bien al bloque de función. Pero como tampoco os he contado muy bien cómo funciona eso, pues lo asumiremos, pero eso no debería ser. Si está bien programado, si funciona, que tampoco pasa. Dos variables, pues la acción asociada, la variable como la haya llamado. En el guión de la práctica está bien puesto. Y lo mismo con el resto. La acción mezclador, en este caso siempre están con la opción n. Podemos usar la opción n o cualquiera de las otras opciones y probar qué es lo que hace. Y bueno, esto es lo mismo, pero ya en la visualización de cuando está en modo ejecución. En las rapitas para ver los colorines, pues igual. Está activa la etapa inicial, no pulsado, pero no se cumple la condición. Esta etapa lleva un buen rato, 13 segundos, 120 milisegundos, tiempo de actividad de la etapa. Todo. La salida está a false porque no está activa la etapa. Ahora mismo solo se está ejecutando esta etapa. No se está ejecutando. Si pulsamos, se ha desactivado, comienza a activarse esta etapa y se activan las salidas correspondientes.
Bueno, esto, como veis, el tiempo de base son 5 milisegundos. Pero esto creo que está hecho con el simulador. ¿Vale? Esto está hecho con el simulador porque esto, cuando lo hice no tenía esos. Cuando pulso el sensor, pues, se activará la siguiente. Vemos que empieza a contar. Sé que son más de 5 milisegundos porque aquí tenía puesto un mayor en algún sitio. Pues, el siguiente intervalo que va a contar de 5, simplemente. Entonces va contando de 5, la etapa, tiempo de actividad mínimo 5 milisegundos. Vemos que se activa, aquí la señal aparece activa, aunque no está activa la etapa, pero bueno, aquí sí que se pueden repetir salidas. Mire, no está activa la etapa, la apagaría. No, porque esto no se ejecuta. Esa es la diferencia. Estar todo en el mismo bloque, estar en bloques diferentes. Cuando estamos en bloques diferentes, sí se puede dentro del bloque, no fuera. Porque si es una llamada, sí que no. Como si no estuviera. Pero ahí dentro puedo repetir la misma variable. Porque no se ejecuta y como no se ejecuta, no cambia el valor. Estos son bobinas de relé. Estoy repitiendo la misma bobina de relé. Pero la diferencia de cuando lo pongo una línea y otra línea es que se ejecuta todo. Aquí es que esta pasta activa no ejecuto lo que hay aquí. Con lo cual, así que puedo repetir salidas. Porque no se ejecuta esa bobina. Perdón, esa etapa. Con lo cual, no hace nada. Esa es la diferencia. Se está ejecutando únicamente la etapa que está activa en cada momento. Con programas muy grandes, pues si quieres optimizar velocidad, pues es una forma de hacerlo. ¿Puedes volver a decir esa idea, Ramiro? Sí. No entendí. En cada etapa colocamos las acciones que se activen. Estamos utilizando la misma filosofía o metodología que hemos visto en diagrama de estados. Sí. Hemos visto habitualmente, que es la que utilizo habitualmente, aunque en ocasiones puedo utilizar set y reset. ¿Vale? Cuando utilizábamos que la acción asociada al estado o a la etapa esté activa mientras esté activa el estado o la etapa, pues poníamos simplemente el nombre de la acción asociado a la derecha del estado o de la etapa como ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué ocurre? Cuando programamos la lógica de salida en diagrama de estados, al final lo que hacíamos era esta salida, ¿en qué estados está activa? Pero la salida es solo una vez. En Graphic podemos hacer lo mismo. Podemos programar la lógica de salida, en lugar de aquí, la podemos programar en las instrucciones permanentes posteriores. No podemos repetir la misma salida en varias bobinas de relé. Bueno, sí podemos, pero no funciona. Nosotros con el diagrama de estado poníamos el estado con la salida. Puedo no programar esto. Puedo no poner nada aquí. Se puede hacer. Puedo no poner nada aquí. Me voy a las instrucciones permanentes posteriores.
¿Qué diferencia hay? Aquí lo hacemos así. Nos indica cuando está activo o no. Puedo programarlo de las dos maneras. Aquí se llaman M10 lo que sea y ahí se llaman dosificar.x y mezclar.x. Y es lo mismo. Puedo hacer eso. Y las que son con el master, o sea, los de dosificar.x y eso, no dependen del número de memoria interna que tiene el TLC. Es que va en un bloque. Entonces ya no son direcciones absolutas. Son variables internas al bloque. No depende de que la memoria tiene... Esto lo asigna él automáticamente. No, tú no tienes que asignarlos, ya te las asigna. El hecho de colocarlo ya te lo crea en la tabla y es algo interno. Tienes que hacerlo tú. Esto es cuando tú te gestionas tú tus propias variables. Eso te simplifica todo porque te lo gestiona él. ¿Y no se puede usar también para, o sea, fuera del diagrama de bloque, o sea, decir simplemente toda la variable de hashtag? Se puede si programas en un bloque. Pero no se puede, sí, no. Fuera no, porque fuera tienes que tenerlas definidas. Es lo mismo, lo único que cuando las defines dentro, tú defines las variables. Al definirlas dentro es una zona de memoria que reserva él para ese bloque. Ya no es una dirección absoluta. Las SMS o las ISU ceros te hacen falta para tú conectarlo. Eso luego lo veremos. Ahora, si no tiempo. Eso. Esto simplemente lo utilizo porque lo utiliza el entorno. Eso es lo que significa. ¿Qué significa? Que aquí sí puedo repetir la variable porque solo se ejecuta una etapa. No la otra. Pero si lo hago aquí, no puedo repetirla. Esa es la diferencia. Porque aquí se ejecuta todo el programa. Las instrucciones permanentes posteriores se ejecutan. Que me salta una Si cosa. tenemos algún ejercicio o algo a hacer, tú nos indicarás si hacemos con la instrucción o con la lógica de salida o con el normal o cómo nosotros elegimos. No te he entendido, perdón, ¿puedo repetir? Me refiero que si tenemos como un ejercicio o algo para hacer, tú nos vas a decir que tenéis que hacerlo con instrucción posteriores, no sé qué. No. Antes de que se me olvide. ¿Cómo se ejecuta el graph? ¿Vale? Cuando se llama el graph, primero se ejecutan las instrucciones permanentes anteriores. Luego se ejecutan las cadenas y luego las instrucciones permanentes posteriores. No es en paralelo. La lógica de entrada, la lógica secuencial, la lógica de salida se ejecutan en ese orden. También. Eso es lo que significa. Y esto simplemente es eso, para que veáis pues, cómo es en tiempo de ejecución, cómo está funcionando el tiempo de ejecución. Ya está activo, el tiempo que aparece, las transiciones de aquí abajo. ¿Ves? Aquí también se va viendo lo que está activo, simplemente para que veáis cómo funciona. 5 segundos, 5 milisegundos, porque está el mayor, si no sería 5. Lo que sale va a pasar aquí y como es menor, pues está activo esto. Cuando se vacíe, cuando se da el sensor, pues pasará a la siguiente fase. Esto simplemente es solo las acciones para que se vea todo. Aquí tuve que andar jugando para que se viera toda una transparencia. Todas las acciones, no se ven las transiciones, pues está activo aquí, las que están activas, las que no están activas, como se puede.
Me he equivocado. A ver si me ha cerrado lo que tenía abierto. Este es el gráfico, no es exactamente el mismo, aquí hay acciones en paralelo, pero es el mismo gráfico que tenéis. Sobre aquí, se puede ver lo que tenemos aquí. Y como aquí tengo un monitor pequeño, pues no sé nada. Bueno, cuando pinchamos aquí, veis que en la barra de herramientas salen más cosas para poder poner todo lo que se puede programar en contactos. Las definiciones permanentes anteriores, lo que os he comentado antes. ¿Vale? Y en las posteriores no hay nada y en avisos tampoco. Si despliego esto que veis aquí, esto que veis aquí, eso es lo que me preguntabas antes. Estas son las variables que se han creado. El hecho de crear las etapas, fijaros que me ha creado la etapa, que es una G7 Step Plug V6. La transición 1, que es una G7 transición Plus V6, que es como llaman internamente estos efectos, son variables que se ha creado. Esto es más divertido. Y aquí está lo que os he dicho antes. Fijaros que aquí el contador no se llama tanto por ciento de B, que tiene una almohadilla también. Es una variable que me he creado yo, que está aquí. Y es una variable de tipo IF counter, no es un entero, es un IF counter. Es decir, es un contador. ¿Vale? Es el contador entero. Ahora no, luego a las 2:30. Esa variable, si te la despliego, pues ves que tiene, yo puedo hacer al GU, al CD, al R, al LD, Q, QD, PV y PD. Aunque sea el contador ascendente solo, tiene todas las opciones. Esta es la tabla de variables del bloque local. Esas variables solo se ven dentro, fuera no se ven. Es como llamar a cualquier función. Le paso parámetros y me devuelve parámetros. De cualquier lenguaje, es lo mismo. Estas son variables que yo he creado localmente. Las transiciones, pues tienen un montón de valores, no me preguntes lo que son. No sé. El entorno es bastante más complejo ya de lo que define la norma. Y en las etapas no se me venían. Pues aparte de las que usamos, un montón de elementos en función de diferentes opciones que quieres. Cada etapa que colocamos crea todo esto. El X, que es el que nos interesa, si la etapa está activa. El T, que es de tipo time, no es un timer, es de tipo time. Total State Activation Time. El U, que es. Se pueden hacer muchas más cosas. Vamos a usar solo estas dos. Para que veáis, por ejemplo, un temporizador, vamos a añadir.
depende del modo de funcionar. Ese es el valor temporizado. Esta va a ser el tipo IEC. Aquí hay el timer y timer. El timer es mayor precisión. Si le pongo IEC timer, es un temporizador local, a los que tienen PCTI. Esto es un temporizador entero, no una variable de tipo tiempo como era la otra. Se puede insertar también. Estas son las variables de la función. Estas las he dejado por defecto, he borrado las que creé al principio, y aquí fijaros que tiene el pulsador y los sensores. La información que le paso al gráfico. Eso es lo que dice esos unidades. Y las salidas, que se pueden llamar de manera diferente. Y lo que nos he enseñado ahí es la llamada al bloque, que la tengo aquí, y este es el main. No funciona. Ahora ya funciona. Y esto es el bloque. La llamada al grafo, simplemente pinchando, se llama grafo. Y al llamarle le paso los parámetros que quiero y devuelve los valores que quiero. Que llama al bloque y aquí tengo varias salidas. Pues aquí tendría que utilizar memorias absolutas y luego lógica de salida del medio. Si hiciera eso. Si no pongo esto, no se ejecuta. En este caso, hay que llamar al bloque y ejecuta pues todas las opciones. Se copian los valores de las variables y ejecuta todas las opciones que tengamos. A ver si consigo que funcione. Este tiene la acción del mezclador en paralelo, que es algo que veremos cómo lo vamos a hacer con el ARRAC, para que veáis cómo se ponen acciones en paralelo. Esta acción inicial, voy a intentar que veáis cómo es ARRAC. La primera no tiene nada. Ya aquí sí que no se ve. Todo en una página. Todo en una página, pues no se ve. ¿Cómo se arranca? Pues con el pulsador. ¿Veis que si pulso, se enciende? Como esto ya no se explora, pues se queda el último valor que teníamos, por suerte. Y ahora comienza a llenarse. Tengo un monitor pequeño y no se ve. Comienza a llenarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vea el sensor 1. ¿Cómo activo el sensor 1? El simulador. Si activo el EMI, vemos que activado el sensor mínimo. Ahora cuando active el max, se va a activar esto, se va a activar esto. Bueno, vale. Vamos a hacer otra cosilla. Se puede hacer algunos tratamientos en laboratorio. Las variables tecnológicas sirven para cosas como esto. Se puede visualizar. O se puede ver cualquier otra. Cuando pulso en el sensor L máximo, veis que se ha activado, con lo cual se ha apagado y ha cambiado a la siguiente etapa. Aquí, como están en paralelo, pues, en una el mezclador y en otra
dosificar. Como ya han pasado los 5 segundos, pues ahora se activo esta y esta. Ah, no, perdón. Es así. Sí, han pasado todo el tiempo. Me he enrollado mucho, aquí no tengo los 2 minutos. Estamos en vaciar hasta que deje de estar activa la válvula de salida. Ahora mismo veis que está activa, supuestamente se está vaciando. Se vacía el depósito. Y una vez que se ha vaciado, evidentemente el sensor de más tiene que dejar de activarse, se desactiva el sensor. De mínimo se vuelve a activar la bomba, con lo cual vuelve a activarse el sensor y así sucesivamente. Hasta que se va llenando y se retira el proceso. Entonces, bueno, se ve cómo está la que está activa en cada momento. Aquí 7 segundos. Esto con el simulador, no sé cómo funcionará con el autómata los tiempos y demás. Pero que veáis un poco cómo es. ¿Por qué salen aquí más elementos? Porque he activado para colocar aquí los elementos que se pueden colocar en contactos. Justamente que aparecerían también por aquí. No aparece aquí. Lo básico de la y la tabla de variables, pues solo tengo las entradas y salidas. No tengo la tabla de estados porque son variables internas al bloque, solo necesito gestionar esas. Aquí puedo tener si necesito alguna variable especial o alguna auxiliar para lógica de salida que trate aquí, pero no me haría falta. Todos los estados están, o todas las variables de ese tipo, como os he dicho, aquí. El problema aquí es que como veis, hace falta un monitor muy grande para hacer esto. Varios, esto de que te pones a dormir una cosa. No, pero este tiene que ser. Casi principal. En la tele. No, pero necesita mucha resolución. Lo más que esté, la resolución que tiene esa tele tiene más prestación. En el laboratorio se nota mucho. Pues pones la mitad y la mitad del PDF y se ve la cosa bien. Pero si imaginaros que hago esto, hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro. La puedo decir en un más. Simplemente estos son variables locales. Booleana, que son las que de paso, estas son las que crea él, que le he dejado estas porque no quiero que había que dejarlas. Porque tiene muchísimas más opciones, pero nos vamos a quedar para empezar en la base. Esto es como lo vamos a utilizar. Y se pueden probar otras cosas. Una pregunta. Para programar en el otro sistema, el que tiene varios estados a la vez y puede estar eso para transformarlo a contratos, ¿cómo sería? No hace falta. No, el que vimos antes, el que son circunferencias, que tienen puntitos. El de Petri. Sí, el de Petri. ¿Quieres hacer algo con el de Petri? ¿Lo conviertes a contacto o cómo lo haces?
Sí, tendrías que hacerlo. Es algo parecido a lo que hemos visto en las transiciones, como hemos visto. Pues la transición la identifica de esta manera y activa varios estados a la vez. La condición va a ser esta etapa, este lugar, y la transición que va a ser. En vez de uno y uno puede haber varios a la vez. Y el problema es que tienes que tener unas memorias auxiliares para las marcas, porque puede que alguna no la desactives. Pero, por ejemplo, es que está pensando para la etapa de inicialización, como tienes que tener varias a la vez, no puedes decir, si no está ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, porque... La etapa de inicialización ahí es que es las marcas activas inicialmente. Con lo cual tendréis que poner una opción de inicio. Seguramente sea una tabla en la que estas son las que tengo activas. Tendrías que llevar una tabla, normalmente lo que se suele llevar es una tabla que es activa en cada uno. A ver, aquí lo que os he dicho, las opciones que hay más de las que os he puesto. Vale. Entonces, los dados nunca lo he probado, y lo tenéis ahí. Ya veremos lo que se puede hacer. A ver, en el trabajo os pone como algoritmo de diagrama de estados. Si lo queréis hacer en grafo, lo podéis hacer en grafo, ¿vale? Está puesto diagrama de estados porque el trabajo, porque no sabía, o al principio, el automata no se permite grafo, en el 1200 no permite grafo, se ponía diagrama de estados. Como lo vamos a hacer con el 1500, el mismo grafo, el diagrama de estados, lo puede hacer. Puede pensarse uno o varios. Es una... Aquí, eso de etapa inicial, pues te vienes al bloque de organización y le dices startup y creas un bloque de inicio y aquí te programas que quiero arrancar cuando arranque el bloque. El otro que hemos visto, el bloque de funciones es este, es el grafo. Se puede programar el grafo, eso que no se Cuando R es un acto formado por y lo que de organización, pues es cíclico, lo veremos para regulación y muchas más opciones. Porque lo que estamos viendo es que conocer a la fundamentos, ya que es mucho más avanzada, pues una investigación. Puede hacer muchísimas cosas. No, pero lo que es lo de límites, la prueba estudia, pero no provoca. Sabemos aquí siempre N, set sobre set, para la variable, ahora aquí no lo he probado, no sé qué no. Y en lugar de programar todas las acciones, os he dicho, se puede programar aquí. Sí, por eso se queda, pero no es como un bloque, no como un bloque. El escenario, pero no sé por qué no me lo saca de la ¿cuál es tu configuración?
Vale, crea uno y luego simplemente sigue añadiendo. Por defecto crea todas estas variables de entrada y todas estas de salida. Eso quiere decir que si lo llamo al bloque nuevo que he creado, por defecto me crea todas estas que son para ver su funcionamiento manual, diferentes opciones de tiempo. Tiene muchas opciones. Las borraremos todas para no liarnos, para centrarnos en lo que es el gráfico. Luego ya esto es específico de cada entorno. Algo que se puede hacer, no con el gráfico. Eso sí, sin hacerlo otra nada ya lo tiene. Y creo que lo pone todo. Al final lo vamos a poner aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?